bendición para mí compartir esta palabra. La verdad es que hay mucha presencia de Dios en este lugar. Gloria a Dios. Mucha presencia de Dios en este lugar. La De verdad verdad es estaba una bendición para quebrantado mí con las alabanzas. compartir esta palabra. Y La verdad es que Dios hay está con nosotros y mucha presencia Dios de Dios en este lugar. quiere que Mucha nosotros presencia de Dios en avancemos este lugar. en Él. La verdad estaba El quebrantado título de este con las mensaje es alabanzas. La bendición de dar. Y La bendición de dar. Dios está con nosotros. Vamos a leer, vamos a abrir nuestras Biblias Que nosotros avancemos en Él. en la carta El título de este a los mensaje Hebreos, es versículo 8, La versículo 10. bendición de dar. Hebreos capítulo 8, versículo Vamos a 10. leer, vamos a abrir nuestras Dice la Biblias palabra del Señor. Dice, en por la lo carta cual, a los Hebreos, permítame un momento, capítulo 8, versículo 10. por lo cual, Hebreos, capítulo 8, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Cuando preparaba esta palabra, y yo le decía al Señor, Padre, siempre que preparo un mensaje de la palabra de Dios, yo siempre le digo al Señor, Señor, que no sea yo, que seas tú hablando, Señor. Que seas tú hablando por medio de mi vida, Señor. Y Dios me decía y Dios me mostraba que una de las razones por las cuales los cristianos luchamos más, una de las razones, una de las pruebas más constantes que tenemos en Dios es por la economía. Y Dios me decía, cuando yo meditaba en esta palabra, la iglesia tiene que transformar su corazón. La iglesia debe amarme a mí, la iglesia debe buscarme más a mí, la iglesia debe buscar esa mujer y ese hombre de Dios de acuerdo al molde de Cristo, de acuerdo a la forma de Cristo. Dios me decía, cuando la palabra está escrita en sus corazones, cuando del corazón les salga dar, cuando del corazón les salga bendecir, cuando del corazón les salga no buscando un premio de Dios, no buscando una añadidura de Dios, cuando salga del corazón, cuando sea algo espontáneo, cuando sea algo por amor. Porque yo amo a mi hermano, bendigo a mi hermano. Porque yo amo a mi iglesia, bendigo a la iglesia. Porque amo, Señor, la obra de Dios, bendigo la obra del Señor. Dios me decía, yo quiero que la gente cuando se acerque a mí, no se acerque a mí en su corazón, con su mente llena de necesidades, sino descansando en mí, con sus ojos puestos en mí, dice la palabra de Dios, con su paz, porque van a tener paz, porque yo vivo en sus corazones, me decía el Señor. Y cuando mis leyes, mi palabra, ese nuevo pacto que hice con ustedes está en su corazón, tú vas a abundar en buenas cosas. Nosotros vamos a abundar en buenas cosas. Y me decía el Señor, y porque me amas, vas a dar lo que es mío y vas a bendecir a todo el que puedas bendecir. Hay personas que llevan años en iglesia. Y no soy un predicador, no creo en la doctrina de prosperidad. Toda doctrina que sea de los demonios, en el nombre de Jesús se tiene que ir de la iglesia del Señor. Pero a veces, muchas veces, cuando nosotros no damos, cuando nosotros no sembramos en nuestro prójimo, cuando nosotros no sembramos
en la iglesia, cuando usted ve estos hombres de Dios que sembraban en la iglesia del Señor, estos hombres de Dios sembraban en la iglesia del Señor, no buscando la añadidura, no buscando que asegurar que beber, que comer, que vestirse. Estos hombres de Dios daban porque en su corazón había amor, y cuando hay amor y cuando hay fe, hay obras. Si yo tengo fe, me acuerdo que leía el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los aspectos del fruto del Espíritu Santo. Y me decía el Señor, cuando tú tienes fe, tú tienes bondad en el corazón. Cuando tú tienes fe, tienes benignidad. Cuando tú tienes fe, tienes amor hacia los demás. Entonces, como yo tengo todas esas cosas en mi corazón, entonces yo bendigo. Entonces yo doy. Entonces yo siembro en el que no tiene. Entonces cuando yo veo a ese hermano que está mal y yo puedo darle de lo que Dios me ha dado, yo le doy. Porque en mi corazón hay amor y abundo en muchas buenas cosas. Dice Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué sale de tu corazón? Hay personas que ven y pueden bendecir a alguien que no ha comido en todo un día y solamente miran y ya. Solamente miran, solamente se quedan como espectadores. Hay personas que ven necesidad en la obra del Señor y solamente se quedan mirando. Y cuando viene la tribulación, y cuando las cosas no se dan, y cuando dices, Señor, llevo 2 años caminando en tu obra, Padre Santo Dios, yo llevo, Señor, 2, 3 años, 4, 5 años, 8 años, Señor, y las cosas siguen igual, Padre, ¿qué pasa? Y me decía el Señor, no te has dejado transformar por mí. No te has dejado transformar por mí. Porque cuando nosotros damos al prójimo, cuando nosotros damos en iglesia, nosotros damos de todo lo que tenemos en este corazón que Dios transforma, si nosotros lo dejamos transformar. Hay muchas personas que han dejado que la maldición entre a su vida. Un primer punto, por doctrinas que no son de Dios. Una, no diezmo porque el pastor se lo robó. La palabra del Señor me dice en Malaquías 3, del 8 al 10, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición a socorro, hasta que sobreabunde. Y me decía el Señor, tú das, no asegurando tu estabilidad económica. Tú das porque me amas y tú das porque me obedeces, porque te place darme lo que me corresponde. Porque en tu corazón ya no hay amor al dinero, porque en tu corazón ya no te duele apartar lo que es mío, porque ya ha sido tratado por mí. Y muchas personas no se han dejado tratar por Dios. No se han dejado tratar por Dios. Y se han dejado permear por doctrinas de demonios, donde dicen ahora, o por los malos testimonios.
de hombres de Dios que tal vez no han hecho lo que deben hacer. Pero tú y yo debemos hacer la voluntad del Señor. Si tú ves a alguien no hacer la voluntad de Dios, eso te tiene que llevar a decir, yo no puedo ser como ese que no hace la voluntad de Dios. Entonces, no hacen la voluntad de Dios, no les son fieles a Dios y traen maldición sobre sus vidas. Entonces tienen un negocio y no les va bien y se preguntan, Señor, ¿por qué no me va bien? Señor, ¿por qué no se dan las cosas? Se desaniman, se van de la iglesia, se dejan de congregarse y se preguntan, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Dice la palabra del Señor. Esto nunca se enseña. Dice la palabra de Dios. Y la palabra del Señor nos enseña que Abraham entregó todo al sacerdote Melquisedec. Este Melquisedec es tipología de Cristo. Es la representación de Cristo. Y dice Hebreos capítulo 7, versículo 2. Porque ha cambiado el sacerdocio. Necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. Dice la palabra del Señor, versículo 15. Y esto es aún más manifiesto, si esa semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según orden de una vida indestructible, pues él da testimonio de él. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad. Si usted lee Hebreos capítulo 7, lo que dice es que en tiempos anteriores los levitas recibían el diezmo del pueblo, los levitas. Pero cuando usted lee esta palabra, ¿qué me dice esta palabra? Esta palabra me dice que como fue levantado un nuevo sacerdote cuyo reino es inmutable, un sacerdote inmutable, un sacerdote en el orden de Melquisedec. Como Cristo murió en la cruz, ese hoy es el nuevo sacerdote en el orden de Melquisedec. Entonces aquellos que dicen que usted no debe llevar los diezmos a la iglesia, lo están llevando, o usted que lo tiene allá en su cabeza, y usted que se congrega, que lleva 1, 2, 3 años robándole a Dios, porque eso se llama robarle a Dios. Lleva 5 años, 6 años robándole a Dios. Entonces te pregunta, ¿por qué no me va bien en el trabajo? ¿Por qué voy para atrás como el cangrejo? Y te preguntas por qué. Te has dejado llenar de doctrinas que no son de Dios. Lee Hebreos capítulo 7, no te estoy mintiendo. Y hay personas que dicen que diezmar no es de Dios. Y vamos a ver cómo vivía. Y vamos a suponer que hoy ya no tenemos que diezmar. Vamos a suponerlo. Vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios acerca de los primeros cristianos, de la iglesia primitiva. Dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, versículo del 41 al 45. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice la palabra de Dios que la iglesia primitiva no solamente daba el 10, daba todo.
todo daba la iglesia primitiva. Así que mejor quédese con el 10. Y no hable, porque hay muchas personas que dicen, es que en la gracia esto no aplica. Una cosa es la gracia, una cosa es el antiguo pacto y otra cosa es el nuevo pacto. Y otra cosa es lo que tú debes entregarle a Dios. Eso no ha cambiado. La iglesia del Señor, la iglesia que pastorearon los apóstoles, esa iglesia que levantaron estos hombres de Dios, dicen que daba todo, no era el 10, daba todo. Entonces, como oí alguna vez un predicador, quédate quieto mejor, y mejor quédate con lo que decía, con lo que se decía en el Antiguo Testamento, porque esa iglesia daba todo. Y dice la palabra de Dios que hasta juicio hubo por no dar todo. Dice la palabra del Señor, Hechos 5, Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola no sé qué te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras cayó, dice, y expiró. Y vino un gran tremor sobre todos los que oyeron. Y dice la palabra del Señor que vino su esposa y también cayó y expiró. Miren cómo vivía esta iglesia. Mire cómo vivía esta iglesia. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón. Sin tú darte cuenta, tú bendices al que está a tu alrededor. Tú te acuerdas del hermano que tal vez no tiene para comer. Tú te acuerdas de tu pastor. Si amas a tu pastor. Y te acuerdas que él come también. Cuando tú tienes esa bondad en tu corazón, tú piensas en el hermano, no piensas nada más en ti. Porque Cristo nunca pensó en él nada más. Vino a servir. Vio a la gente cansada y le dijo, siéntense. Le dio pan, le dio peces. Y estos hombres de Dios y esta primera iglesia, dice, no le faltaba nada a esa iglesia, porque tenían todas las cosas en común. No es la iglesia de ahora. Y tenemos que arrepentirnos de ser así. Tenemos que arrepentirnos de ser así. Hay gente que dice, eso no es palabra de Dios. Eso es palabra de hombre. Eso es para enriquecer al hombre. Eso es para llenarse los bolsillos de dinero. Y si leemos la historia del joven rico, Mateo 19, 20 dice el versículo 17. Dice que el joven lo había llamado maestro bueno. Él le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y dice, Señor, yo guardo los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Perdón. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo, y mire estas palabras, si quieres ser perfecto. Mire, dice, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Esta primera iglesia hizo esto. Este se negó. El joven rico se negó. Pero esto que usted ve hablar acá en los hechos,
de los apóstoles, que dice que colocaban todo a los pies de los apóstoles. Estos hicieron tesoro en el cielo. Llevas tiempo congregándote, pero te falta algo. Te falta desprenderte de algo. Tienes que pedirle al Señor, dame amor porque no tengo amor. Señor, dame bondad porque no tengo bondad. Dame benignidad porque no tengo benignidad. Solamente pienso en mí, Señor. Solamente, Padre Santo, Dios, estoy yendo a la iglesia por mi conveniencia. Estoy yendo a la iglesia solamente para ver y espero ver lo que anhelo, lo que sueño. Y dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando tú buscas el reino de los cielos, tú debes dejarte transformar. Y cuando nosotros nos dejamos transformar, todas las cosas van a ser añadidas. Pero Dios no quiere que nosotros nos acerquemos a Él por las añadiduras, sino que cuando nosotros nos dejamos transformar, sino que cuando nosotros comenzamos a hacer como Cristo daba, Cristo sanaba, Cristo predicaba, Cristo daba de comer. Cuando nosotros seamos así, cuando en nuestro corazón, cuando en nuestra vida esté el fruto del Espíritu Santo, nosotros vamos a ver y Dios nos va a sorprender, porque incluso las cosas van a llegar sin nosotros esperarlas. Amén. Dice la palabra de Dios, y a veces decimos no, y hay personas que igualmente siguen siendo necias. Y vamos a ver aquí los ejemplos de personas que fueron bendecidas por dejarse moldear de Dios. Dice que había un hombre, Hechos capítulo 10, llamado Cornelio, centurión de la compañía llamado Italiana. Hechos 10, versículo 2. Piadoso, dice, y temeroso a Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, dice. Y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. A este se le presentó un ángel, dice la palabra del Señor, versículo 4. Y él mirando al ángel fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel, miren esto, cuidadosamente, tus oraciones y tus limosnas, dice, han subido para memoria delante de Dios. Delante de Dios. Y dice la palabra del Señor, que el Señor le dijo que buscaran a Pedro, donde estaba que estaba hospedado donde cierto Simón curtidor. Y dice la palabra del Señor que ellos trajeron a Pedro y fueron los primeros gentiles, o sea, colombianos, venezolanos, chilenos. Esos son los gentiles, cuando la palabra habla de gentiles, que recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Dice la palabra del Señor, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Delante de Dios. Mire qué poderoso, qué poderoso. También habla de una mujer de Dios que se llamaba Tabita. Esta, Hechos 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía. Y que dice la palabra del Señor, que había muerto y que estaba por ahí cerca Pedro, y fueron llevados a Pedro, y esta mujer fue resucitada. Y mire que la palabra de Dios, cómo exalta aquel que da. Cómo exalta aquel que da. ¿Por qué la palabra hace tanto hincapié? Vea, mi hermano, ¿por qué?
Porque la fe sin obras es muerta. La fe, lo que yo hago, y no es que yo voy a comprar a Dios, ni voy a comprar la vida eterna, porque vamos a suponer yo soy un hombre de dinero, me voy para un barrio pobre, construyo casa, le doy en este diciembre juguetes a los niños, entonces ya soy salvo. No, yo doy porque de mi corazón, del fruto que hay en mi corazón del Espíritu Santo, yo doy. Entonces, toda persona que dice que tiene fe, si no hay acción, es un mentiroso. Porque cuando tú tienes fe, tú haces obras sin darte cuenta. A veces dice, hermano, venga a comer, venga, reciba esto, venga y se llévese esto. Y no lo haces para que te vean, lo haces porque eres un hombre de Dios. Porque eso haría Cristo. No lo haces para que te vean, lo haces porque eres un hombre de Dios. Y si eres un hombre de Dios, haces lo que Cristo hizo, haces lo que Pedro hacía, haces lo que Pablo hacía. Porque abundas en buenas cosas, porque tienes muchos tesoros en tu corazón. Pero si no tienes tesoros en tu corazón, si lo que tienes es egoísmo, si vas a la iglesia nada más buscando tu bendición, nada más, no puesto los ojos en Jesús y consumador de la fe, como dice la palabra, sino puestos en los ojos en el carro que quiero, puestos los ojos nada más en la universidad que quiero estudiar, puestos los ojos nada más en el puesto que quiero tener, en el trabajo que quiero tener, pero no tiene los ojos puestos en Jesús. Entonces, como no tiene los ojos puestos en Jesús, sino que tiene los ojos puestos es en añadiduras, las cosas no se te dan porque no estás acercándote a Dios porque lo amas. Y Dios me decía, yo quiero que la gente me ame, yo quiero que la gente me busque, porque yo envié a mi hijo a morir en una cruz por este mundo, y por ese hijo unigénito que era limpio, yo quiero que me busquen porque me aman, porque di todo por ellos, porque di lo mejor por ellos. Por eso Dios no te bendice. Dile, Señor, ahí en tu casa, Señor, transfórmame. Señor, ¿qué me falta? El joven rico dijo, ¿qué me falta? Y Cristo le dijo, vende todo. Yo no te estoy diciendo que ahora vayas, venda la casa y te quedes sin casa. Pero algo te falta, morir. En algo te falta crecer. En algo te falta en vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios es para vivirla. La palabra de Dios es viva. Se hace viva en ti. La gente no va a haber un buen testimonio en ti porque te vean en una iglesia. No va a haber un buen testimonio en ti porque te vistas diferente, porque tu rostro sea diferente, porque tu cabello sea diferente. La gente va a ver algo diferente en ti, porque cuando tú en tu corazón estás lleno de Dios, estás lleno del Espíritu Santo, ese fruto del Espíritu Santo está en ti. Todos los frutos del Espíritu Santo se ven en ti. Y dirás, y créeme que me ha pasado, envíame el link, quisiera ir donde tú estás, donde tú vas, quisiera que me pase lo que a ti te pasó, quisiera ser transformado como tú has sido transformado. Pero tenemos que morir al yo. Hay personas que dicen, yo me acuerdo que alguien una vez me dijo, yo me gusta ir a Dulce Refugio porque no piden tanta plata. Así me dijo la persona. Pero cuando tú no tienes amor en el corazón, ni das en la iglesia y mucho menos le vas a dar al prójimo, porque no tienes esa bondad en el corazón para sembrar.
veía una pastora decir un día, y yo dije, uff, qué bonito. Y decía, en iglesia, para la iglesia, para el servicio de Dios, compramos las mejores cosas. Yo dije, wow, así tiene que ser. Compramos las mejores cosas para Dios. Pero eso se logra cuando el pueblo ha sido transformado, cuando el pueblo se ha dejado transformar. Y esa transformación depende de ti. El pastor te puede dar la palabra. El pastor te puede decir, ama. El pastor te puede enseñar muy bien la palabra de Dios. Pero si nosotros no nos disponemos a cambiar y a que esa palabra que me predican se haga viva y eficaz en mi vida, no hacemos nada. Muchas personas están muriendo y se están yendo a una eternidad de condenación, habiendo asistido todos los días a la iglesia, porque no dejaron que Dios los transformara. Dios me dice hoy, deja transformar tu corazón. Deja que Dios te transforme. Deja que Dios te transforme. Dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dice Proverbios 28:27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Déjate transformar por Dios. Déjate transformar por Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Créele a Dios. Déjate transformar por Dios. Deja de robarle a Dios. Cuando tú le dejes de robar a Dios y te dejes transformar por Dios, muchas cosas cambiarán en tu vida. No te estoy predicando, no te estoy diciendo que te acerques a Dios por el dinero, sino que cree en esa palabra que dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Deja que ese reino, deja que esas leyes, como dije en el versículo principal de la prédica, estén en tu mente y estén en tu corazón. Amén. Dios los bendiga. Esto es una palabra que Dios trajo a mi vida, que Dios me dijo, dásela a la iglesia la necesita. Cuando Dios da una palabra es porque la iglesia la necesita, porque tú la necesitas, porque tú estás ahí y te estás preguntando, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? Amén. Señor, tú eres grande y poderoso esto, Señor. Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, al que está viendo, Señor, esta transmisión, Señor, sé tú transformando su vida, Señor. Sé transformando sus mentes, sé transformando sus corazones. Que, Señor, en el nombre de Jesús, tus leyes, Señor, sean escritas en sus corazones. Señor, yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que toda persona que está atada al egoísmo, Señor, que está atada, Señor, a muchas cosas, muchas ataduras, pensamientos, Señor, que no los dejan avanzar, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, ayúdalos, como alguna vez me ayudaste a mí, Señor, como alguna vez ayudaste, Señor, Padre Santo Dios, a tantos, Señor, que has levantado, Señor, para vida eterna, Señor. Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre, toca a mi hermano, toca a mi hermana, Señor, que está viendo esta transmisión, Señor. Tócalos, Señor, allá donde están en sus casas, Señor. Tócalos, Señor, en el nombre de Jesús. Toca a sus hijos, Señor. Padre Santo Dios, siento, Señor, en el Espíritu Santo Dios, que hay gente, Señor, que no ha comido hoy, Señor, que ha tenido problemas, que tiene familia en dificultad, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo Dios. Sé tú, Señor, enviando, Señor, tu mano misericordiosa, Señor, donde todo aquel, Señor, que necesita a Dios, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.
Ayúdanos, Señor, a bendecir, Señor. Ayúdanos a llevar tu palabra.